Llegó el momento de cerrar el tercer módulo acerca de los funerales de la Mama Grande. Espero que usted haya gozado la lectura de estos cuentos y que las actividades realizadas en este módulo hayan sido útiles. ¿En qué nos enfocamos? Hagamos un pequeño recuento. Partimos de una reflexión general acerca del cuento en la obra de García Márquez. Resaltamos que los cuentos funcionan como ejercicios de estilo y en algunos casos son antecedentes de novelas posteriores. Nos detuvimos en el artículo Todo cuento es un cuento chino, en el que el autor, en calidad de cuentista, reflexiona acerca de este arte de contar historias. Resaltamos quizás la importancia que el autor le otorga a la unidad y a la intensidad en estos cuentos. Ahora bien, a pesar de que la colección contiene muchos cuentos, optamos por enfocarnos tan solo en tres: La siesta del martes, Un día de estos y Los funerales de la Mama Grande. Partimos de una reflexión general acerca de cada uno de ellos, resaltando aspectos significativos, tales como la dignidad en La siesta del martes, el sutil manejo de la violencia en Un día de estos y las peculiaridades del lenguaje, específicamente el estilo barroco en Los funerales de la Mama Grande. Sin embargo, dejamos de lado un ejercicio muy provechoso que usted realizará en nuestra actividad de cierre, que es el de comparar varios cuentos. Y le tengo dos ejemplos. Empecemos comparando La siesta del martes y Los funerales de la Mama Grande, cuentos que respectivamente abren y cierran la colección. Ambos cuentos se centran en el motivo de la muerte y el entierro, pero lo hacen de forma radicalmente distinta. Otro punto de comparación: mientras en La siesta del martes no vemos la presencia del humor, en Los funerales de la Mama Grande vemos quizás la exacerbación de este humor. Y finalmente, mientras en La siesta del martes se marca muy claramente este aislamiento de Macondo, esta construcción de Macondo como un lugar sumamente remoto, en Los funerales de la Mama Grande y de forma sumamente divertida parece hacerse lo contrario. Esto como punto de partida para una reflexión más significativa. Les tengo otro ejemplo: la comparación entre otros dos cuentos, Un día de estos y otro cuento de la colección titulado La prodigiosa tarde de Baltasar. En Un día de estos, como ustedes pudieron ver, el dolor de muela es lo que logra que el alcalde, personaje con gran poder político, se enfrente a su oponente político, el dentista. Este enfrentamiento logra que se dé una inversión en la balanza de poder, es decir, el alcalde, personaje poderoso, se convierte temporalmente en víctima. Ahora bien, ¿cómo se construye esta inversión de poder? Mediante muchas maneras, pero una que me parece absolutamente magistral es el juego con las miradas. El personaje que está en ese momento en calidad de víctima, o es decir, el personaje carente de poder, es un personaje que no puede quitarle la mirada a su oponente, mientras que el que está en el poder puede darse el lujo de hacerlo. Comparémoslo con la inversión de poder, que es un poco más sutil en La prodigiosa tarde de Baltasar. En este cuento tenemos nuevamente un representante del poder, en este caso el poder económico, Don Chepe, enfrentado a Baltasar, que más que un carpintero es una especie de artista que es capaz de producir las jaulas de pájaros más espectaculares del mundo. ¿Qué es lo que vemos? Que el pueblo le hace seguimiento a Baltasar en su intento de venderle a Don Chepe una jaula a petición de su hijo. Don Chepe no quiere comprársela, sin embargo, Baltasar opta por regalarle la jaula. ¿Qué es lo que vemos ahí?
Baltasar, en calidad de creador, está en control de la situación en la casa de Don Chepe y puede darse el lujo de regalarle la jaula a su hijo. Es decir, el acto de regalarle la jaula se constituye como un desafío y es un momento en el cual se invierte claramente el poder entre ambos personajes. Pienso que con este ejercicio usted pudo constatar lo productivo que puede llegar a ser la comparación de estos cuentos. En este sentido, a pesar de que solo tuvimos la oportunidad de analizar a fondo 3 cuentos, lo invito enfáticamente a que lea el resto de los cuentos de la colección y lo reto a que usted empiece a encontrar los esquemas de coherencia que hay entre estos cuentos. Lo invito adicionalmente a que usted vea que estos cuentos, a pesar de funcionar perfectamente solos, se complementan y en ese sentido una lectura consecutiva es sumamente enriquecedora. Las historias de unos se terminan en los otros, las problemáticas y personajes se retoman. Otra razón, una vez termine usted de leer los cuentos, le dejo la pregunta: ¿por qué cree usted que Los funerales de la Mama Grande le da título a la colección? Si aparentemente es un cuento que desentona con el resto de los cuentos. Le dejo la duda. Finalmente, lo invito a que lea los cuentos de esta colección en la medida en que la novela que vamos a leer en nuestro próximo módulo, titulada La Mala Hora, es una novela que retoma muchos de los cuentos de esta colección. Es decir, es una novela que se nutre de estos cuentos y por eso es provechosa su lectura. Sin embargo, si usted no tiene el tiempo de leer estos cuentos, no se preocupe, siga directamente con la lectura de La Mala Hora, que es una novela que se deja leer y analizar perfectamente por sí sola.